¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y ya confirmada la presencia de Hansi Flick como nuevo entrenador del Barça, con este nuevo video pues vamos a hablar un poco sobre qué es lo que nos podemos esperar de este nuevo Barça de Hansi Flick, qué es lo que más o menos potencialmente podría llegar a ser este nuevo Barça, dar un poco, ¿no?, este posible 11 titular, hablar un poco sobre las necesidades que puede tener la plantilla de cara a este mercado de fichajes y sobre todo para intentar en parte responder a la pregunta que nos hacemos todos los culés, si es que este Barça tiene las herramientas y tiene la capacidad sobre todo para replicar lo que fue el estilo Bayern, por así decirlo, de Hansi Flick por aquellos años 2021 o 2020. Y primero, para arrancar, para hablar sobre eso, yo no sé si durante el video estarán viendo a lo largo esta misma imagen que ya están viendo en pantalla. La verdad que bueno, esa decisión la tendré que tomar una vez haga el proceso de edición. Pero el 11 titular que están viendo es el que está en pantalla, sobre todo me ciño claramente a lo que vimos de Hansi Flick en su etapa tanto en el Bayern como su etapa después en la selección alemana, donde normalmente pues este entrenador utiliza un esquema de 4-2-3-1. Esto, como ya dije en videos anteriores, no significa que los jugadores sean 11 estacas, no significa que Hansi Flick vaya a intentar replicar a la máxima perfección absoluta lo que ya hizo en etapas anteriores. Podría utilizar tranquilamente un 4-3-3, podría utilizar el mismo esquema que ya dejó Xavi. Es más, yo creo que hay cosas que Xavi impuso que se podrían mantener y después claramente hacer también otra aclaración. Este es un 11 titular con lo que el Barça ya tiene. En este video no vamos a tener en cuenta ni fichajes, o sea, no voy a poner fichajes dentro de la alineación. Los dos Joaos en teoría ya no tienen contrato con el Barça, por lo tanto están fuera de esta ecuación y sobre todo les puede llamar la atención, por ejemplo, la ausencia de dos jugadores, por ejemplo la de Gavi. Puede ser que les llame la atención que no esté en el 11 titular. No es que no lo tenga en consideración, sino que Gavi directamente está lesionado y, como dije, va a tener que tener una recuperación progresiva. No creo que sea algo que Gavi se recupere y ya juegue el 100% de los minutos disponibles. Y luego en el caso de Pau Cubarsí, por ejemplo, lo tengo en alta consideración, pero pienso de que una vez tengamos todos los centrocampistas recuperados, lo normal sería que Christensen recupere su posición de central izquierdo, que es su posición natural y su posición como titular, porque Christensen no hizo ningún mérito en estos momentos como para perder el puesto. O sea, confianza máxima en Cubarsí y que claramente el día de mañana es un central que está tranquilamente capacitado para poner en apuros a cualquiera, pero se trata de una cuestión de simplemente pues respetarle lugar a Christensen. Dicho esto, pues vamos ahora sí con el 11 titular que pienso que Hansi Flick pondría en caso de que la liga comience mañana con lo que el Barça tiene ya actualmente disponible. Yo me imagino una línea de 4, como están viendo, con Koundé, Araujo, Christensen, Balde, un doble pivote en estos momentos con De Jong, con Gundogan a la espera de la recuperación de Gavi, y luego después una línea de 3 más adelantada, que sería Lamine Yamal como extremo derecho, Rafinha como extremo izquierdo, Pedri como una especie de media punta y más adelante como único delantero sería Robert Lewandowski. Y repito lo que dije antes, esto no significa que sea 100% creíble, o sea, es una estimación mía. Yo no digo que tampoco esto vaya a suceder sí o sí, ni que tampoco el 4-2-3-1 sea algo inamovible. Claramente eso dependerá ya del sello y los diferentes cambios o diferentes roles y funciones que tengan pensado Flick para cada entrenador. Como dije, me estoy ciñendo sobre todo en el trabajo que hizo tanto en el Bayern como en la selección alemana. Dicho esto, la pregunta entonces sería ¿cómo juegan los equipos de Hansi Flick? Los equipos de Hansi Flick normalmente son equipos bastante ofensivos, de sobre todo tener las líneas bastante adelantadas y sobre todo mucha libertad en la zona de ataque. O sea, mucha libertad, el cargar con mucha gente y el sobre todo utilizar esta figura del 9, en este caso sería Lewandowski, intentar exprimirla lo máximo posible. Por ejemplo, en muchos momentos los equipos de Flick, sobre todo en transiciones ofensivas, atacan mucho con los extremos, sobre todo en este caso Lamine, Rafinha, y sobre todo arropa a la figura del 9 con una especie de rombo cada vez que realiza transiciones ofensivas, con por ejemplo Pedri haciendo una especie no tanto de enganche natural en este caso, o sea, dentro de ese 4-2-3-1, el hombre que esté en el centro del medio del campo no realiza labores de enganche, de buscar a recibir, de guiar el juego, todo lo contrario, sino que funciona como una especie de sombra del segundo delantero, es decir, el que juegue en esa posición tendría que tener muchísima llegada,
muchísima interpretación para atacar los espacios y sobre todo el combinar constantemente con los extremos, con el lateral que suba, con el extremo izquierdo y sobre todo también con el 9, el saber alimentarlo y el saber jugar con el 9, tiene que ser su principal socio. Así es como normalmente atacan los equipos de Hansi Flick. Por ejemplo, al pivote también es un hombre que juega con muchísima libertad y luego después es acompañado y complementado con un llegador, con un jugador que también juega como una especie de interior con muchísima libertad. En esos momentos era Thiago Alcántara, acompañado a veces por Goretzka o si no por otras veces cuando el Bayern intentaba ser un poco más defensivo de la cuenta, jugaba Kimmich en el centro del campo, pasaba del lateral al centro del campo y otras veces jugaba con Goretzka y ya directamente era otra persona el lateral derecho. Entonces los equipos de Flick juegan así. Buscan mucho sobrecargar gente al área, intentan arropar mucho la figura del 9, rombos en la zona de atacante, libertad para los centrocampistas, sobre todo mucha contención con el lateral derecho, normalmente el lateral izquierdo, en aquellos momentos Alphonso Davies tenía muchísima libertad y sobre todo cuando tenían que realizar la transición defensiva, los equipos de Flick eran de muchísima presión alta. Por ejemplo, el Barça de Xavi destacaba por tener una presión alta, que yo creo que el equipo hacía bien, que la trabaja bien, pero que sobre todo se trata de una presión alta quizás más posicional, de a través de la presión intentar buscar el error en el pase del rival y a partir de ahí hacer la recuperación limpia de balón. En este caso, Hansi Flick, por ejemplo, yo creo que tiene una presión muchísimo más agresiva, una presión de mucho uno contra uno y de sobre todo de ir mucho al duelo directo. Y para ello, por ejemplo, el riesgo que tiene esta propuesta de Hansi Flick es que muchas veces las líneas las tiene adelantadas prácticamente que a las zonas del centro del campo. En esos momentos, por ejemplo, destacaban funciones de centrales como la de Álava, que era más un corrector, y después por otro lado teníamos la figura de Boateng, y muchas veces jugaba Pavard por ese sector de lateral derecho haciendo casi que una línea de 3, o muchas veces se incorporaba Kimmich. Entonces son equipos que, sobre todo, el vendaval ofensivo creo que está asegurado, pero también tenemos ahí la contra de que es propenso muchas veces a recibir contragolpes. Pero también pienso que son equipos que normalmente cuando tienen que recurrir al bloque bajo, porque obviamente es imposible dominar a un rival los 90 minutos de juego, pues son equipos que trabajan bien, o sea, son equipos que saben trabajar lo que viene siendo el bloque bajo, que suelen ser compactos, que suelen ser equilibrados y que sobre todo en aquellos momentos, no tanto con la selección alemana, porque implementó ciertos cambios, pero sobre todo con el Bayern, era bastante peligroso a la contra, porque era un 4-2-3-1 casi que clásico, o sea, con extremos como Coman y Gnabry, que eran dos auténticas balas que al contragolpe a los espacios hacían muchísimos daños. Ya con la selección alemana pues implementó otras funciones, un doble pivote quizás mucho más rocoso, por ejemplo, le daba libertad a Musiala jugando por este sector zurdo y muchas otras veces, por ejemplo, Gundogan hacía como esa figura de segundo delantero llegador. Entonces, no sé cómo lo va a intentar implementar en el Barça, pero yo creo que puede ir mucho por esta línea. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, ¿el Barça tiene material con qué hacerlo? ¿Con lo que tenemos actualmente, sin fichar a nadie? Mi respuesta sería sí, pero faltan piezas fundamentales que el Barça va a tener que invertir dinero sí o sí. Y esto, como ya siempre digo, depende del fair play. Depende de si Tebas nos suelta el brazo después de 5 años y depende de las ventas y el dinero que consiga el Barça. Puede ser a través de un contrato con Nike, que siempre se rumoreó que nos pueden aflojar 200 millones, puede ser una palanca externa, pueden ser muchísimas fórmulas que, bueno, eso ya sí que depende de Laporta, en eso no tenemos ningún conocimiento, pero la verdad es que yo pienso que el Barça tiene una buena plantilla, o sea, con el 11 titular que están viendo en pantalla, pues, por ejemplo, cosas que se mantendrían de Xavi, por así decirlo, pienso que sería, por ejemplo, la figura de Koundé como lateral derecho. Yo pienso que Flick, por ejemplo, con Araujo, tiene un central rocoso, más por así decirlo, que para el 1 contra 1 y sobre todo cuando la defensa quede expuesta, para mí Araujo es de lo mejor del mundo, junto con Van Dijk, pues para mí ellos dos juegan en una liga aparte, o sea, no hay comparación con ningún otro jugador. Después Christensen, para hacer esa figura de central salidor, de central corrector, yo creo que lo puede hacer a la perfección. Pau Cubarsí es otro también que podría dar un papel bastante destacado y sobre todo la clave va a ser recuperar la mejor versión de Balde. Ese Balde que vimos en la temporada en la cual el Barça ganó la Liga,
pues yo creo que Flick le puede sacar demasiado provecho. Yo creo que Balde podría tranquilamente dar un nivel muy parecido al que dio en su momento Alphonso Davies. Si el jugador entra en confianza y las lesiones le respetan, yo creo que es un jugador que yo siempre le vi esas similitudes, que son literalmente dos jugadores calcados: velocidad, corrección, tienen el ida y vuelta, tienen la interpretación tanto para atacar como para defender. En el 1 contra 1 son dos jugadores sólidos. Entonces, en el caso de Balde, yo creo que puede ser uno de los grandes beneficiados en esta nueva propuesta con Flick. Ahora, de 3/4 de campo hacia adelante, salvo Lewandowski, podrían aquí haber muchísimas combinaciones, y esto ya sí claramente depende de los roles y funciones que busque en sus jugadores el entrenador alemán. Porque, por ejemplo, aquí sí que veo una necesidad. Falta un pivote, que ya sea un volante central o uno más posicional, que el Barça va a tener que fichar sí o sí. Porque con Frenkie de Jong yo creo que puede ser un complemento perfecto para ese pivote, tanto él como Gavi. Yo creo que son dos jugadores que podrían jugar tranquilamente en esa denominación. Gundogan más de lo mismo. Yo creo que son jugadores para jugar de doble pivote. Ahora, para jugar como pivote solitario, tanto De Jong como Gundogan, a mí no me convence ninguno a día de hoy. Porque son dos jugadores que tienen ciertas lagunas defensivas que para esa posición te pueden romper todo el planteamiento táctico y sobre todo dejarte huecos que te cuesten partidos. Entonces ahí el Barça va a necesitar fichar. Después, en la línea de 3 volantes que serían los 2 extremos y el mediapunta, el mediocentro llegador, ahí ya depende de lo que busque Flick. Porque, por ejemplo, yo creo que Pedri es un jugador que podría hacer como esa función Müller. Yo creo que es un jugador que, si conseguimos que dé un rendimiento regular, si conseguimos que sobre todo esté sano Pedri la mayor parte de la temporada, yo creo que es un jugador que podría hacer contribuciones de 10 goles y 10 asistencias, pero ya dependería mucho de él. Yo pienso que sí. Por ejemplo, Gundogan es otro jugador que podría jugar en esa zona del campo también. Podría abandonar la zona del doble pivote y jugar en esta posición, recuperando quizás su faceta más ofensiva como pasó con el Manchester City. Después tenemos otra opción más, y para mí la que sería perfecta, y la opción que sobre todo creo que podría beneficiarle más que a ningún otro jugador esta propuesta con Flick, que es en el caso de Fermín. Para mí Fermín es un jugador perfecto para esta denominación del campo. Y ojo con que no se haga titular, y si es que Flick adopta esta propuesta, ojo con que no se termine transformando en pieza importante, porque Fermín tiene la llegada, el gol, la asistencia, la manera de romper las líneas. Es un jugador que no conduce mucho el balón, sino que simplemente muchas veces descarga con los extremos, arropa siempre bien al delantero, sobre todo con Lewandowski, y es un jugador que tiene muchísimo gol. Y en la faceta defensiva es un jugador que lucha muchísimo, que sobre todo es bastante agresivo para tirar la presión, es un jugador que no da un balón por perdido. Entonces, ojo con Fermín, porque tiene todas las características que, por ejemplo, el Flick buscaría en Thomas Müller. Así que hay que tener mucho cuidado y estar atento a esa situación. Y alguno preguntará entonces dónde jugará Pedri, porque si ya estamos hablando que en la base De Jong, Gundogan, Gavi, más el fichaje de ese hipotético pivote, van a estar peleando la posición, la pregunta que se harán todos: ¿dónde jugará Pedri? Para mí Pedri, y como ya digo, ya esto depende de lo que busque Flick, Pedri podría hacer esa función que hacía Musiala por muchos momentos en la selección alemana, que era jugar como una especie de volante por izquierda, dejándole la banda claramente al lateral y él ocupando esas zonas centrales, teniendo muchísima presencia ofensiva y pasando el juego por él. Yo creo que podría ser esa función. O si no, si directamente Flick buscaría lo que viene siendo la figura del 4-2-3-1 clásico, con 2 extremos bien abiertos para, por cualquier necesidad, sacar la contra, pues falta un fichaje aquí. O sea, falta sí o sí fichar un extremo más que tenga una capacidad de desborde y velocidad buena, y que sobre todo tenga muchísimo gol, porque Lamine no deja de tener 16 años, por más ilusionante que sea, y en el caso de Rafinha podría ir para competir por ese sector zurdo. A ver, yo creo que Rafinha, yo lo tendría para competir el puesto con Lamine. A mí Rafinha me parece un jugador, como ya dije, bastante válido, pero por ejemplo en el caso de Ferran, a mí en su comienzo me gustó jugando por la banda izquierda, pero se cayó. Para mí me parece un jugador que me estaba olvidando de Ferran. Por ejemplo, yo también creo que esa figura de Thomas Müller, ese especie de llegador, lo podría hacer en el lugar donde está Pedri, pero por banda como tal, yo sinceramente no lo termino de ver. Hasta incluso creo que podría funcionar más como un reemplazo de Lewandowski
que otra cosa. Entonces aquí tendríamos otra necesidad en la plantilla. Mismo caso para Vitor Roque. Yo creo que Vitor Roque va a ser otro jugador que directamente va a ir como reemplazo de Lewandowski, que veremos, porque estoy seguro de que Lewandowski con Flick va a tener una minutada impresionante. Porque literalmente este 4-2-3-1 que normalmente utiliza Flick es el Lewandowski sistema, que se basa literalmente en intentar sacarle el máximo rendimiento posible al polaco, y teniendo en cuenta la capacidad goleadora que tiene Lewandowski, pues estoy seguro de que también va a ser otro de los enormemente beneficiados de cara a la siguiente temporada. Pero como dije, el análisis para mí pasaría por este. O sea, el Barça tiene las herramientas, tiene las funciones, pero necesitamos fichajes puntuales y fichajes que, bueno, no sé si el Barça va a poder hacer de cara al próximo mercado de verano. O sea, por ejemplo, un Kimmich vendría perfecto, porque Kimmich incluso podríamos ganar un interior, un doble pivote o un pivote en solitario como tal, y hasta incluso un lateral derecho para hacer el cierre con Christensen y Araujo en caso de que tengamos o lesiones en la defensa o que Koundé baje su nivel. Para mí Kimmich me parece un gran jugador, un jugador que encajaría perfecto, pero bueno, Kimmich no sé cuánto es a día de hoy, seguramente serían unos 50 millones de euros, no baja. Después quizás otras opciones que a mí me gustaría que se me vengan ahora a la cabeza rápido. Me gustaría mucho, por ejemplo, el fichaje de Khéphren Thuram. Me parece calidad-precio la opción más perfecta que el Barça pueda tener para esta función, para jugar en el doble pivote, para tener un mediocampista de ida y vuelta y que sobre todo tenga buena interpretación con el balón y que sobre todo estés bien cubierto en caso de que Gavi necesite una recuperación más progresiva de su lesión. Y sobre todo, por ejemplo, si tenés que vender a Frenkie de Jong, tenés un jugador de unas características similares que lo tenés literalmente por cuánto comentamos la última vez, 12-15 millones de euros, o sea, calidad-precio. Dudo mucho que haya algo mejor en el mercado. Quizás otra opción puede ser el fichaje libre de Guido Rodríguez, que veremos si se termina haciendo ahora con Flick, porque ya es un nuevo entrenador, son nuevas necesidades. Y después, para 3/4 hacia adelante, como dije, necesitaríamos, si sobre todo va a ser el 4-2-3-1 clásico con dos extremos abiertos, un fichaje de un extremo más como sea. O sea, Nico Williams, Savinho, si es que existe alguna opción, si es que todavía no lo tiene cerrado con el City, sería otro fichaje que encajaría bastante bien. El de Xavi Simons sería un fichaje bastante bueno, o sea, la cesión de Xavi Simons en este esquema para ya sea competir con Pedri o sobre todo para tener otro jugador polivalente más. Yo creo que sería un jugador perfecto, pero por ejemplo casos como ya el fichaje de Bernardo Silva sí que ya pienso que no tendría mucho sentido. Me cuesta encontrarle cierto encaje a Bernardo Silva si no fuese jugando como este rol de pseudo enganche, pero Bernardo Silva es un jugador que necesita entrar en permanente contacto con el balón, entonces en ese caso lo descartaría. Otra opción de otro jugador que me gustaría mucho sería el campeón del mundo, Ezequiel Palacios, un jugador que actualmente está en el Bayer Leverkusen, que por ejemplo te permitiría tener la opción de directamente adelantar a Gundogan y que él también compita por esta zona del doble pivote. Como dije, ya veremos, según las noticias que vayan surgiendo. Tengo muchos nombres en mente, tengo muchos videos pendientes para hacer ahora que estamos en esta nueva era con Hansi Flick, y ahora que estamos en tiempo de hablar sobre entradas, fichajes y salidas, es algo que vamos a ir actualizando con el correr del tiempo, pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te invito a que me dejes tu opinión, qué opinas de esta nueva era de Flick, qué es lo que más o menos te esperas de este nuevo Barça. Y nada, te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.